Hola, bienvenidos a otra edición de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos sumergiremos en la experiencia de conocer algunos momentos vividos durante la década de los 50. En este video exploraremos anécdotas que formaron parte de esa época, conoceremos diversos personajes y momentos significativos ocurridos en los años 50, así como algunas costumbres que perduraron hasta nuestros días. Todo esto nos ayudará a comprender y apreciar cómo se vivía en décadas pasadas y cómo algunos de estos aspectos aún influyen en nuestra vida actual. Los años 50 marcaron una década de notable evolución para la Ciudad de México. Durante este periodo, la ciudad experimentó una transformación urbana significativa. Diversas zonas se expandieron considerablemente, dando lugar a un nuevo perfil urbano. Las construcciones modernas redefinieron el horizonte, dejando atrás la arquitectura clásica que caracterizaba a la ciudad en décadas anteriores. Las fotografías aéreas adquirieron un valor especial al proporcionarnos una visión de cómo lucía esta gran metrópoli en aquel entonces. Es evidente el contraste con décadas pasadas, reflejando la rápida evolución y transformación de la ciudad. Aunque los años 50 marcaron un punto de inflexión, la Ciudad de México continúa su proceso de evolución constante. Es seguro afirmar que en los años venideros seguirá transformándose, adaptándose a nuevas necesidades y tendencias, lo que nos llevará a una ciudad aún más diferente de la que conocemos en la actualidad. Hablemos ahora sobre los viajes en avión durante la década de los 50. En ese entonces, los aviones diferían notablemente de los modernos que conocemos hoy en día. En lugar de las potentes turbinas presentes en los aviones comerciales contemporáneos, los aviones de esa época aún utilizaban hélices y eran de tamaño más reducido. Estos modelos clásicos son recordados con cariño y algunos incluso se han convertido en iconos de la aviación. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las instalaciones eran más sencillas en comparación con las actuales. La experiencia de viajar era completamente diferente, más acorde con el estilo de la época. La forma de recibir o despedir a amigos y familiares también tenía un toque distintivo. Se realizaba desde una parte de la pista, desde donde se observaba la llegada o partida del avión. Ver cómo los pasajeros descendían o abordaban la aeronave añadía emoción a la experiencia de despedida o bienvenida. Estas experiencias únicas son un recuerdo perdurable de la década de los 50 en la historia de la aviación. Los años 50 nos dejaron un momento marcado por el auge de los avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados. Esta fascinación por los supuestos platillos voladores estaba en su apogeo, generando una oleada de historias y relatos relacionados con la ufología. La popularidad de este fenómeno alcanzó tal nivel que en todo el mundo se creía en avistamientos de este tipo. En la Ciudad de México, esta tendencia también dejó su marca. La mayoría de la gente se encontraba constantemente mirando al cielo en busca de avistamientos de naves extraterrestres. Hoy en día, este tema sigue siendo objeto de interés y debate, reflejando la persistente fascinación de la humanidad por lo desconocido en el universo. En las calles bulliciosas de la Ciudad de México, era una escena común ver al famoso panadero recorriendo en su bicicleta, con una gran canasta de pan recién horneado equilibrado sobre su cabeza. Su ruta lo llevaba a las casas y establecimientos de la época de los 50 donde se requería este producto indispensable. En su travesía, estos personajes debían sortear numerosos obstáculos, desde automóviles hasta peatones descuidados que podían poner en riesgo su equilibrio. Esta situación ocasionalmente resultaba en que el pan terminara en el pavimento. A pesar de los desafíos, su labor era vital para abastecer de pan fresco a la comunidad, formando parte del paisaje urbano y la vida cotidiana de aquellos tiempos. Durante los años 50, la Ciudad de México albergaba una variedad de establecimientos gastronómicos que se adaptaban a las necesidades de su clientela. Entre ellos se encontraban las famosas cafeterías y fondas, donde se podía disfrutar de deliciosas comidas a precios accesibles.
Muchos de estos lugares se convirtieron en verdaderas tradiciones, atrayendo a clientes de todo tipo. Algunos de ellos aún perduran y continúan siendo destinos muy populares. Otro aspecto destacado de la escena gastronómica de la época eran los cafés de chinos, reconocidos por su exquisito menú y pan dulce recién horneado. Sus propietarios, de origen oriental, atendían con dedicación a su clientela y las generaciones posteriores han mantenido viva la tradición familiar, continuando con el negocio de sus padres. Además, los puestos callejeros eran otro elemento distintivo de la cocina urbana en los años 50. Aquí se podía disfrutar de deliciosas garnachas con los típicos ingredientes que las hacían irresistibles. Estos puestos se encontraban en diversas calles de la ciudad y aún hoy en día siguen siendo una tradición arraigada en la cultura gastronómica de México. Durante la década de los 50, en el Paseo de la Reforma y la calle de la Fragua, se inauguró una de las sucursales más modernas de la franquicia de tiendas y restaurantes Sanborns. La inauguración fue todo un evento espectacular, ya que sus instalaciones destacaban por su modernidad y elegancia. Su principal atractivo era su cafetería y fuente de sodas, que reflejaban perfectamente el estilo de la época. Numerosas familias de la colonia tabacalera y de otras colonias cercanas acudían a este lugar, que ofrecía una amplia gama de servicios, como una dulcería y una farmacia. Considerado como uno de los lugares más originales de su tiempo, esta sucursal de Sanborns se mantuvo en funcionamiento durante varios años, sirviendo a varias generaciones. Sin embargo, en la actualidad, sus puertas lamentablemente permanecen cerradas, dejando un legado en la memoria colectiva de la ciudad. Durante esa década, las agencias automotrices experimentaron un auge significativo en la Ciudad de México. Numerosas concesionarias se establecieron tanto para la venta de automóviles como para brindar servicios relacionados. Los automóviles se volvieron una necesidad creciente para los habitantes de la capital, lo que llevó a la apertura de agencias y fábricas de diferentes marcas en varias regiones del país. Sin embargo, este aumento en el parque vehicular también trajo consigo desafíos en términos de congestión vehicular. Como respuesta, se iniciaron obras públicas para mejorar la circulación en áreas clave como Reforma, el Centro Histórico e Insurgentes. En esa época se construyeron edificaciones específicas para la exhibición de automóviles y para brindar servicios asociados. Los automóviles de esa época se caracterizaban por su solidez, peso y amplitud, con diseños que hoy en día son considerados clásicos. Estos vehículos representan una era de la industria automotriz marcada por la ingeniería robusta y la atención al detalle en el diseño, dejando un legado perdurable en la historia del automóvil. Ahora pasemos a la trivia, pero antes queremos felicitar a las siguientes personas que respondieron correctamente la trivia anterior. Ellos son Gabriela Martínez García, Daniel Escudero, Ezequiel 76, Daniel San, Proyectos It's Up Mora, Casimiro Lozada, Yukio Trechuelo y Juan Valdés. Felicidades por responder correctamente. La fotografía fue tomada en el Paseo de la Reforma y Sevilla, frente al edificio de una sucursal y oficinas de un banco que ya no existe. Gracias por participar. Ahora veamos la siguiente fotografía. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta instantánea? Aquellos que acierten serán mencionados en el siguiente video. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Esperamos sus respuestas. En el año 1955, México fue el anfitrión de los segundos Juegos Panamericanos. Varias zonas de la Ciudad de México fueron designadas como sedes para las diferentes disciplinas deportivas. Durante el evento, numerosos atletas mexicanos destacaron al ganar codiciadas medallas, lo que generó un ambiente de fiesta y alegría en toda la ciudad. Las calles se llenaron de banderas de los países participantes, creando un ambiente festivo y jubiloso. Este evento deportivo no solo fue una oportunidad para celebrar el talento y la dedicación de los atletas, sino también para fomentar la camaradería entre las naciones participantes.
Años más tarde, en 1968, México nuevamente sería el centro de atención al ser sede de los Juegos Olímpicos, otro hito importante en la historia deportiva del país. La moda femenina de los años 50 fue notable por la diversidad de diseños que marcaron toda la década. Cada nuevo modelo que surgía tenía un impacto significativo en las mujeres, ya que el estilo y la estética eran aspectos esenciales en su vestimenta. La mayoría de las mujeres se esforzaban por lucir impecables tanto en el hogar como en la calle, demostrando un sentido innato de elegancia. Para cada temporada del año se presentaban cortes, colores, telas y estilos diferentes, brindando opciones para todas las ocasiones. El uso de sombreros y guantes también formaba parte integral de la moda femenina, añadiendo un toque de sofisticación a cualquier conjunto. Los tacones altos eran un elemento destacado en el calzado femenino, ya que el uso de zapatos planos no era común entre las mujeres de esa época. En resumen, la moda de los años 50 dejó un legado de elegancia y estilo inigualable, recordado con cariño por su influencia en la imagen y la moda femenina de la época. La mayoría de la publicidad impresa de esa época estaba dirigida principalmente al público femenino, ya que en aquel entonces predominaban las amas de casa antes de que se incorporaran más al ámbito profesional, como lo vemos en la actualidad. Las marcas que han perdurado durante años se anunciaban con un estilo único y distintivo, caracterizado por un enfoque artístico y especializado. Cada anuncio estaba cuidadosamente diseñado, ya fuera para alimentos, tecnología, moda o medicina, y siempre venía acompañado de un eslogan original que buscaba captar la atención del público. La publicidad siempre ha buscado persuadir a través de sus innovadores anuncios para atraer a los consumidores. Los productos de esa época también se distinguían por su diseño especial, como los cosméticos que se presentaban en envases elaborados y los detergentes que se comercializaban en cajas muy bien diseñadas. Incluso los carteles publicitarios de las tiendas, que hoy en día son considerados piezas de colección, en aquel entonces eran parte del paisaje urbano habitual. La década de los 50 nos legó el recuerdo de los famosos periódicos y la mayoría de los repartidores eran jóvenes o niños que contribuían a la economía familiar. Cada mañana, estos dedicados voceadores recorrían las calles, entregando las últimas noticias del mundo y de México a los hogares y vehículos. Este tipo de trabajo persistió hasta finales de los años 80, cuando dejó de emplearse a menores de edad para este fin. Hoy en día se considera que emplear a menores en este tipo de trabajo no está bien visto, ya que se prefiere proteger su educación y bienestar, aunque en su momento fue una actividad común y necesaria para muchas familias. En los años 50 también se recuerda la posibilidad de circular por el interior del bosque de Chapultepec y sus alrededores, especialmente cerca del lago. Durante ese tiempo, el bosque estaba abierto al tránsito vehicular, lo que permitía a las personas disfrutar de paseos en automóvil por este icónico parque. Sin embargo, esta práctica tuvo una duración limitada hasta principios de los años 70, cuando cada vez fueron menos los lugares donde los automóviles podían circular libremente. Finalmente, el acceso de vehículos al interior del bosque fue completamente prohibido, lo que transformó su uso y lo convirtió en un espacio exclusivamente peatonal, preservando así su belleza natural y promoviendo un ambiente más saludable para los visitantes. Durante los años 50, el famoso Museo de Geología, ubicado frente a la Alameda de Santa María la Ribera, se convirtió en escenario de la película La Infame, dirigida por Miguel Zacarías e interpretada por destacados artistas como Libertad Lamarque, Carmen Montejo, Luis Aldaz, Ramón Gay y otros talentosos actores. Partes del edificio del Museo de Geología, incluyendo su exterior y la entrada, fueron utilizadas como locaciones por la producción cinematográfica. Además, diferentes áreas de la Alameda de Santa María también fueron escenarios importantes para la película, que se estrenó en el año 1954.
Esta anécdota demuestra cómo lugares emblemáticos de la Ciudad de México se convirtieron en telón de fondo para producciones cinematográficas destacadas de esa época. Así hemos recordado otra faceta de curiosidades y vivencias que formaron parte de los años 50 en la Ciudad de México. En aquel tiempo, la gran urbe tenía un ambiente muy distinto al que experimentamos en la actualidad. El paisaje urbano de esa década quedó atrás para dar paso a la evolución de la modernidad, pero su legado permanece vivo en el recuerdo de los capitalinos de esa época. Hoy en día, solo podemos conocer esos años a través de fotografías y filmaciones que nos permiten echar un vistazo a ese pasado fascinante. Estos registros visuales son como ventanas al pasado que nos ayudan a entender y apreciar cómo era la vida en la Ciudad de México en aquellos tiempos de cambios y transformaciones. Te invitamos a seguir explorando la década en otro video que estará pronto disponible en Ecos del México de ayer. En este espacio recordamos esos años que dejaron una huella imborrable en nuestras vidas, invitándote así a revivir la nostalgia que llevamos dentro. Si disfrutaste del video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado sobre nuevos contenidos que evocarán tus recuerdos. También te animamos a explorar los otros canales de este proyecto en un viaje en el tiempo. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!